El plebiscito que tendrá lugar en octubre junto con las elecciones nacionales sobre la reforma que impulsa el PIT-CNT con cambios al sistema de jubilaciones y pensiones está agitando las aguas dentro del Frente Amplio. El jueves de la semana pasada se dio a conocer el grupo Frente Amplistas por el No al plebiscito de la Seguridad Social. Este movimiento, integrado por 112 profesionales y militantes, la mayoría de ellos economistas, inauguró un portal informativo y emitió un documento muy crítico con la iniciativa de la central sindical. En el texto, los firmantes sostienen que de aprobarse, la papeleta tendría consecuencias injustas y regresivas y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya. La aparición de este grupo molestó a aquellos sectores políticos que apoyan la papeleta del PIT-CNT, entre ellos el Partido Socialista y el Partido Comunista. Si bien el Frente Amplio resolvió libertad de acción en esta materia, desde esos sectores entienden que un pronunciamiento de este tipo no contribuye a la unidad de la izquierda y los movimientos sociales y distrae del objetivo central, que es ganar las elecciones nacionales. Al mismo tiempo hubo críticas duras de varios sindicalistas. Bueno, vamos a profundizar ahora en este planteo. Vamos a conversar con uno de los firmantes, en este caso una firmante. Estamos con la economista Jimena Pardo, que integra Frente Amplistas por el No. Buen día. Buen día, Jimena, gracias por visitarnos esta mañana. Por favor, un gusto. Vamos con la pregunta elemental primero. ¿Por qué? ¿Por qué se creó este grupo? Sí, en realidad, bueno, somos básicamente un conjunto de personas, no somos somos un grupo porque tenemos que ser un conjunto de algo, pero en realidad somos personas, economistas y asociados, que todos tenemos conocimiento sobre el tema o conocimiento sobre áreas sobre las que impacta también la seguridad social, ¿no? O sea, por ejemplo, la macro, mercado de trabajo, otro tipo de áreas, que la idea era... resumiéndotelo claro nosotros lo que estábamos viendo es que había como una opción binaria, ¿no? O sea, el gobierno dice, yo tengo una ley que es buena, que nosotros no compartimos eso, porque el documento es mucho más que una oposición al plebiscito, y decía, bueno, el plebiscito es malo. Y por otro lado, los promotores del plebiscito decían, compartamos la ley del gobierno con el plebiscito. Y la verdad que el camino que resolvió, digamos, que nosotros entendíamos que era bueno destacar, que es el camino que el Frente Amplio resolvió, es la ley del gobierno es mala, tiene problemas, y hay problemas del sistema que no solucionó la ley del gobierno y a los que hay que solucionar, digamos. El plebiscito no es el camino, entre otras cosas porque no la soluciona o introduce nuevos problemas. Y hay terceras formas de solucionar esto. Ese es el motivo principal de por lo cual estas personas nos nucleamos para hacer ese documento, que la idea de nuevo no es ni ser un movimiento, no es sectorial, no es nada que tenga que ver que comprometa al Frente Amplio, es una opinión de personas frente amplistas, eso sí, porque nosotros adherimos a que la reforma del gobierno tiene problemas. Y bueno, con argumentos técnicos, ¿no? Y entendemos que hay otros caminos más idóneos para solucionarlos. Es un poco lo que quisimos poner a consideración de la ciudadanía. En cuanto a esos otros caminos, ustedes enfatizan en lo útil que sería el diálogo social, que el propio Frente Amplio ha dicho va a impulsar en esta materia si es que triunfa en las próximas elecciones. Sí, un poco más que el diálogo social, porque el diálogo social es el mecanismo, pero en realidad allí en el documento avanzamos, porque de hecho el Frente Amplio tiene, y es un documento aprobado por unanimidad, todos los puntos sobre los cuales va a ir en el diálogo social. La edad 65 es un punto a solucionar, cobertura universal, esto quiere decir personas que no van a acceder a la causal jubilatoria, que no atendió ni la ley del gobierno ni la papeleta, hay que solucionarlo. Tema personas de trabajo independiente, unipersonales, monotributistas, profesionales independientes, ni la ley del gobierno ni la papeleta, hoy tienen formas de aportación y derechos a los que acceden que son totalmente diferentes que un trabajador dependiente. No es que tengan que tener los mismos, pero la idea es que hay que solucionarlo. Y bueno, y el régimen de ahorro individual
siendo un régimen que tiene virtudes, que ha funcionado bien en la parte de las inversiones, por ejemplo, tiene mejoras para hacerle. Y el Frente Amplio allí tiene una propuesta que es, vayamos a un sistema que después podemos profundizar en qué es, pero básicamente es sin lucro. Lo que no implica eliminar el ahorro individual como mecanismo. ¿No implica eliminar el sistema de ahorro individual con fines jubilatorios? Exacto, no implica eliminar el ahorro individual como mecanismo, no, lo que no quiere decir que lo tenga que seguir administrando el mismo formato que hoy, con la misma forma de hoy, y que la comisión la tenga que pagar el usuario. Entonces, para resumir, digamos, cuál era la intención era entender y destacar los puntos del sistema previsional que se tienen que solucionar, que la reforma del gobierno creó y que ya estaban, que la papeleta no es el camino y que hay otras alternativas sobre las cuales también enunciamos. Bien, 2 preguntas más de introducción. El grupo, yo decía, lanzó un portal informativo y lanzó un folleto digital de 10 páginas. ¿Cómo hay que tomar ese pronunciamiento? ¿Fue una salida puntual o fue el primer paso de una campaña activa de largo aliento que irá hasta octubre? En realidad la idea era dar los argumentos allí y básicamente explicarlos y por esa vía difundir argumentos. El portal, la intención que tiene es justamente centralizar los argumentos que se puedan ir agregando. De hecho, tú podés ver ahí que hay otra pestaña que dice más información. Tiene notas, tiene eventos en donde se nos pidió, por ejemplo, que fuéramos a hacer algunas presentaciones. Ese es el tipo de aporte que tenemos pensado hacer. No es que vamos a hacer nosotros no somos una comisión de campaña por el no, somos personas que tenemos para aportar. ¿Y por qué economistas? Bueno, porque es desde el lado que nosotros podemos aportar, es nuestra área de conocimiento. Y nos pareció relevante. Esto no quiere decir que no haya otras áreas importantes sobre las cuales se pueda aportar. Y en cuanto a reacciones, en cuanto a la polvareda, en cuanto a la incomodidad que generó dentro del Frente Amplio, le menciono una de las reacciones, la de la ex senadora Constanza Moreira, segunda candidata a titular hoy en la lista 1001. Apenas se conoció la salida de ustedes, dijo: la unidad política de la izquierda y los movimientos sociales requiere combinar la ética de las convicciones con la ética de la responsabilidad. Y agregó: yo me pregunto, ¿a quién ayuda este pronunciamiento? ¿Al Frente Amplio? ¿Al Movimiento Popular? Yo creo que no. ¿Qué dicen ustedes de una visión como esa? Nosotros la verdad que, y sobre todo por respeto a los firmantes, no nos vamos a pronunciar sobre opiniones, no creo que haga bien, y entre otras cosas no solo no aporta, sino que nos quita tiempo para hablar de los argumentos. Sí, lo que yo quiero destacar es que nosotros somos Frente Amplistas, fuimos muy respetuosos de esperar que el Frente Amplio se pronunciara en la libertad de acción, fuimos respetuosos de los momentos en términos de que no fuera una respuesta a nada, y obviamente todos estamos preocupados en que el Frente Amplio haga su mejor campaña, en que cumpla su programa, que es muy bueno, y también creemos en realidad... Estamos convencidos que la diversidad de opiniones con argumentos al Frente Amplio le hace bien. O sea, creo que históricamente eso es lo que ha demostrado la realidad. Que el Frente Amplio es más grande cuanto tiene opiniones fundadas que obviamente se canalizan de una manera razonable, con argumentos. Y creo que es lo que se hizo. Y a ver, yo acá quiero ser muy clara. No lo digo por ti, pero hay que desdramatizar porque ahora todos estamos muy acostumbrados a la reacción sobre el minuto. El Frente Amplio tiene 50 años de experiencia en canalizar diferencias, no va a haber ningún problema. Y eso, al revés, yo creo que a largo plazo nos potencia. De hecho, había mucha demanda de necesidad de información por argumentos y por visiones distintas dentro de personas que somos de izquierda, o sea, que tenemos argumentos que obviamente el costo, por ejemplo, el financiamiento, que es un punto de que podemos hablar, es muy importante, pero también de que, como está redactada la papeleta, hay problemas de equidad. O sea, se distribuyen recursos hacia personas que no son las que más lo necesitan. Y al final del día, entendiendo que todo es deseable, los recursos son limitados. Entonces, lo que nosotros planteamos es el camino del Frente Amplio hacia un diálogo social que va a ser ejecutivo. No es que estamos prometiendo esto para no darle pelota a nada, y que tiene unos puntos sobre los cuales moverse. La idea es que ese camino es mucho más adecuado para atender las demandas. Porque, a ver, yo acá hay algo que quiero aclarar. La papeleta recoge demandas de las personas que son razonables. O sea, es razonable que uno piense que no todos vamos a llegar a los 65 en condiciones
ganas de trabajar o con trabajo. Es un problema arreglar. Lo que nosotros decimos es no lo arregla la papeleta, pero hay que arreglarlo. Enseguida ya justamente vamos punto por punto a lo que se está discutiendo. Seguimos en entrevista con la economista Jimena Pardo, integrante de este grupo Frente Amplistas por el No. El primer cuestionamiento que ustedes hacen a la papeleta se refiere a lo que se prevé en cuanto a la edad de retiro. Vamos a recordar lo que dice el texto de la reforma, comillas, lo ponemos en pantalla incluso: las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Esta disposición va directamente en contra de la ley que se aprobó el año pasado, la ley de reforma que se aprobó en el Parlamento el año pasado y que en un proceso gradual sube la edad de retiro de 60 a 65 años. Antes de ir a la polémica, ¿cómo ven en general ustedes, algo decía recién, la suba o la baja de la edad de retiro? Bueno, nosotros desde el Frente Amplio criticamos la suba de la edad de retiro de la forma en que se hizo. A ver, nadie está negando que la Seguridad Social requería una reforma, de hecho eso dice el documento, por razones de sustentabilidad y por razones sociales en términos, por ejemplo, de personas a atender. Ahora, la forma, la opción que se tomó para hacer ese aumento no es adecuado. ¿Qué es lo que dice la ley actual? La ley actual dice: todo el mundo de 65 años, salvo, por ejemplo, algunas causales de excepción. En particular, la que es más conocida es si tú perteneces a puestos de trabajo de la construcción o rurales, que no es todos los que trabajan en construcción, sino algunos puestos de trabajo que el Poder Ejecutivo tendrá que reglamentar. Eso dice la ley nueva. Eso dice la ley nueva. Sí, lo de las bonificaciones y todo eso en realidad no atenta contra nada porque ya existían. De hecho, por ejemplo, la bonificación de los retiros de los ejecutivos militares está en la ley, o sea que tampoco cambia. Dicho esto, ¿qué es lo que nosotros vemos de problemática de esa opción? Primero, que esas excepciones son realmente muy pocas, pero segundo es, a como estamos viendo el impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo, es muy difícil a priori establecer una ocupación o una rama de actividad que vaya a estar atacada por algo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede llegar a pasar en el extremo? Y esa es una crítica a la reforma del gobierno, porque el mecanismo entendemos que es poco adecuado. Si mucha gente empieza a tener problemas, vamos a empezar a buscarle la vuelta para ubicarlo dentro de una ocupación. Y en el extremo, al final entonces lo que el gobierno dice que solucionó, no lo va a haber solucionado, porque el pilar fundamental de la ley es el aumento de la edad. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado frente a este desafío del cambio tecnológico? Nosotros entendemos que algo que sea más flexible y que contemple que hay trabajadores con distintas historias laborales. Un estilo que se usa mucho en el mundo de lo que se llama causal adelantada. Y que además permite discriminar entre las personas que tienen posibilidades de seguir trabajando hasta más edad, tienen mejores trabajos, como sería el caso mío, no te quiero incluir, pero el tuyo, y personas de menores ingresos que claramente pueden quedar sin trabajo a edades más cercanas a los 60. Entonces, el mecanismo causal adelantada es: tú te querés ir antes, vas a poder. Es transparente y tiene muchos menos costos administrativos que estar mirando quién pertenece a tal ocupación, catalogando puestos, etcétera. Ahora, si tenés determinado nivel de ingresos, si querés lo que cobras hoy a los 65, si te querés ir antes, podés, con un monto algo menor que tendremos que ver, digamos, en ese diálogo cuál es. Ese es un mecanismo alternativo en el que ustedes están pensando. Sí, pero que no está completo. Para las personas de bajos ingresos, lo que hay que pensar es que si uno las habilita mediante este mecanismo a edades menores, también hay que cuidar que sus mínimos sean algo superiores a esas personas de mayores ingresos. Entonces habría que rediseñar el mecanismo de subsidios para que estas personas, a la edad anterior a la que uno se les va a permitir acceder, tengan un mínimo un poco superior. Este mecanismo es mucho más adecuado. Sería mucho más adecuado. Sería mucho más adecuado, en particular, de nuevo, porque el cambio tecnológico no nos va a permitir preanunciar qué actividades se van a ir sustituyendo. Bueno, entendido por dónde va lo que ustedes entienden que habría que hacer, incluso modificando la ley que se aprobó el año pasado, la pregunta es: ¿qué objeciones tienen a la disposición incluida en la reforma del PIT-CNT? Las objeciones son que
La reforma del PIT-CNT, yo te aclaro, no es solo poner en la Constitución estos 3 puntos. Es cierto que son los más comunes, de los que uno más habla. El texto es largo. No solo es largo, en realidad básicamente fija los parámetros del régimen previsional completo en la Constitución. Entonces no es solo la edad y los años de trabajo, son otras variables, pero básicamente, si te lo tengo que resumir, es como la papeleta establece que se van con 60 o se pueden ir con 60 las personas que tengan 60 y 30 años de aporte, vamos a estar redirigiendo recursos a atender a esas personas, que ¿quiénes son? La mitad de los trabajadores. La otra mitad, que son justamente los trabajadores de menores ingresos y de menores salarios, y especialmente las mujeres, que son las que no juntan en mayor grado los años de aporte, no van a llegar a esa edad con esos años de aporte. Y vamos a distraer recursos que son escasos para poder atender a esas personas por otras vías. Y acá quiero poner un ejemplo. El Frente Amplio en sus 15 años hizo muchas reformas que atendieron a este público. Ahí está abriendo el paraguas, porque la semana pasada, el viernes, entrevistamos acá a Sergio Somaruga, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, integrante de la comisión Afirmá tus Derechos, a favor de la reforma, y él sostenía que esta afirmación que usted acaba de hacer tendría que incluir primero una autocrítica, porque varios de los firmantes del documento participaron de los 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayoría parlamentaria y no resolvieron este otro problema, el del trabajo informal y la discontinuidad de los aportes. ¿Por qué ahora se acuerdan de algo que podían haber cambiado en esta década y media y no lo hicieron? No solo no lo comparto, sino que hay pruebas evidentes. En la ley del 2008, que es la de flexibilización laboral, se flexibilizó, por ejemplo, la causal por edad avanzada, que permitió el ingreso a muchas mujeres que no tenían acceso y que disminuyó la brecha de género en términos de jubilaciones entre hombres y mujeres. Pero la vía no fue la edad, porque el problema de esta gente no es la edad, son los años de aporte. Entonces, cuando la papeleta establece 60 años de edad y 30 años de aporte y sume recursos para ese público, obviamente dificulta mucho seguir por la vía de buscarle una solución a las personas que no llegan a eso. De hecho, te digo más, la causal que se creó en el 2008 no la cambió la ley del gobierno para el BPS. Sigue existiendo lo que se llama una causal flexibilizada, por ejemplo, que a los 65 años, si no tenés otra jubilación, con 25 años de aporte tú accedes. Eso no lo cambió, porque obviamente el problema de estas personas no es la edad, es los años de aporte. Bueno. Y la papeleta lo que consagra es un derecho para los que llegan a 30 años de aporte. Somaruga decía, este punto de la papeleta no sustituye, se podría complementar con una reforma integral que incluyera una reforma laboral que trabajara, que se ocupara, por ejemplo, de esto, de la continuidad de los aportes, etcétera. Bueno, a ver, con mucho, o sea, yo de nuevo, no me gusta... intento responder el argumento y no a la persona, me parece de mucho respeto que él puedas ponerlos. Yo respecto a reformas laborales me parece que obviamente uno tiene un programa de gobierno que lo enmarca en una determinada políticas macro que también requieren estabilidad para que el país crezca, para atraer inversiones, para tener poder hacer políticas activas de empleo y poder hacer políticas activas de cuidados contra la pobreza, etcétera. Eso es más general. Respecto al sistema previsional, yo lo que sí quiero aclarar es eso, y esto es una crítica también a la reforma del gobierno. Yo creo que parte del tema del trámite de la reforma implicó simplificar un poco en decir, bueno, el Frente Amplio en 15 años no hizo nada. En absoluto. Lo que pasa es que en 15 años la realidad cambia mucho, porque cada vez cambia más rápido. En el primer gobierno se solucionaron problemas de cobertura, en el segundo gobierno se solucionaron problemas también del ahorro individual, entre otras cosas, y obviamente en el último quinquenio había un desafío de sustentabilidad financiera que había que atender y que ya se había propuesto atender cualquier gobierno que llegara. Le tocó a este, pero ya estaba planteado. Entonces, a mí, digamos, por un tema de si querés, honestidad intelectual, me parece que la realidad es un poco más compleja que la simplificación. Ahora, ¿recordame la pregunta? No, que lo que decía Somaruga es, votemos esta disposición en la reforma constitucional y después, con una reforma laboral, ajustemos esos otros pendientes, esos otros detalles a los que usted venía aludiendo. Bueno, el problema es que la enmienda es costosa, es muy costosa. Entonces,
yo entiendo, y obviamente el Frente Amplio tiene un compromiso de un diálogo social, pero el diálogo social tiene un escenario si la papeleta no se aprueba y otro escenario si la papeleta se aprueba, igual que otras políticas que habrá que reestructurar. Porque el costo, digamos, inicial adicional es de 1.500 millones de dólares, y al 2045, cuando ya las personas que aportaban a este régimen y que pasaron de las AFAP se jubilaron y el fondo que tenían ahorrado se acabó, el costo asciende a casi un presupuesto, más de un presupuesto de la educación anual. Y nosotros ayer en el documento hacemos algo, pero que es para que la gente lo logre visualizar, no porque estemos preanunciando que se va a subir el IVA, es para que se entienda cuál es la magnitud de dinero de la que estamos hablando. Esto equivaldría a los 4.000 millones de dólares a duplicar el IRAE, cuatriplicar el aporte. El IRAE es el impuesto a la renta de las actividades empresas, económicas. exacto. Cuatriplicar el aporte patronal o llevar el IVA de 22 a 35. Entonces, no es que estemos anunciando eso bajo ningún concepto. El Frente Amplio, de hecho, bajó el IVA y por eso hizo otra cosa como la reforma tributaria. Lo que se quiere así ayer es que la gente visualice cuál es el monto de dinero. Porque te pongo otro ejemplo. Se habla mucho del tema de por qué no vemos la financiación. Bueno, hablaríamos de eso dentro de un rato, sí. El Frente Amplio se comprometió a analizar la financiación y es correcto que hay que hacerlo. Ahora, por ponerte un ejemplo para que se comparen los dos números. El BPS cuantificó la exoneración de aportes patronales, muchos de los cuales están en la Constitución. Y la papeleta no elimina esa exoneración de aporte patronal que está en la Constitución. Ese monto asciende a 200 millones de dólares anuales. Por lo cual, si uno lo compara con los 4.000, obviamente el Frente Amplio va a hacer un esfuerzo dentro de lo que esté en el marco constitucional de ver y examinar las exoneraciones patronales, así como solucionar otros problemas de equidad, porque, por ejemplo, hoy las intendencias pagan 16,5 de aporte patronal, la universidad paga 19,5 y hay, por ejemplo, el sector rural en promedio paga 2,5. Entonces hay temas de equidad para revisar. Y hay temas también de sustentabilidad del sistema. Está creciendo el trabajo autónomo no necesariamente es autónomo, a veces trabajan para empresas que contratan trabajadores independientes. Eso mina la sustentabilidad del sistema y obviamente hay que buscar una solución. Pero esto no quiere decir que con ese monto vayamos a poder financiar esta gran cantidad de recursos. Entonces, es cierto que no es incompatible, el problema es que el escenario con papeleta impone una serie de restricciones que no va a permitir, muy probablemente, atender ni lo que hay que solucionar, ni otros problemas del régimen previsional. Sí, ahí está la objeción de fondo, ¿no? El hecho de que se introduzca estos cambios, o se plantea introducir estos cambios por una reforma constitucional, cambios que a su vez tienen un costo de pique alto. Y después, bueno, con el correr de los años todavía la posibilidad de que crezcan. Lo que ustedes, en síntesis, están objetando es, para empezar el procedimiento. Sí, claramente. Para empezar el procedimiento y que por esa vía rígida se incluya disposiciones con un costo tal que complican otros ajustes que también hay que hacer. Sí. Pero vamos a seguir, si le parece, hacemos una pausa y seguimos recorriendo los puntos críticos, los puntos clave de la papeleta. El jueves pasado se presentó en sociedad el grupo Frente Amplistas por el No al plebiscito de la Seguridad Social, integrado por 112 profesionales y militantes, la mayoría de ellos economistas. Este espacio inauguró un portal informativo y publicó un documento en el que expone sus argumentos. ¿Cuáles son justamente? ¿Qué dicen a propósito de la polémica que han generado? Estamos con la economista Jimena Pardo, una de las firmantes, que participó en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, designada por el Frente Amplio, mientras se debatía la ley que se aprobó el año pasado, y que fue directora, incluso vicepresidenta de República FAP en el periodo 2006 a 2020. Vayamos a otro de los puntos. La papeleta del PIT-CNT también propone un incremento de las jubilaciones y pensiones más bajas hasta hacerlas coincidir con el monto del salario mínimo nacional. Recordemos cuáles son los cuestionamientos de ustedes a este punto. Sí, básicamente son dos. En realidad, la papeleta lo que dice claramente, y lo leemos, dice: ninguna jubilación ni pensión
podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. ¿Qué es lo que ocurre acá? El salario mínimo nacional es un elemento que se fija por decreto por parte del Poder Ejecutivo. Es discrecional y no depende, o sea, la papeleta no lo cambia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso pasaba en Uruguay antes del 2004. El salario mínimo nacional se usaba para fijar prestaciones. Lo que pasó, y esto es una evidencia histórica, es que justamente para contener el gasto previsional, el salario mínimo se deterioró y hasta el 2004 perdió 65% de poder de compra. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, no solo es compartible la premisa, y yo acá lo aclaro, el Frente Amplio triplicó el salario mínimo nacional y triplicó la jubilación mínima, además de los aumentos del salario generales que corresponden. Entonces, no es que no se comparta la premisa, lo que estamos diciendo es que la redacción de la papeleta introduce un incentivo para que el gobierno de turno, y como esto queda en la Constitución, van a pasar muchos gobiernos antes de que se cambie, deteriore el salario mínimo nacional y con eso perjudique a los trabajadores de menores ingresos. Pero déjame terminar porque hay una segunda objeción. Y la segunda objeción es que, como dice claramente, jubilación y pensión no está hablando de personas, está hablando de prestaciones. Entonces, pongo un ejemplo concreto. Yo tengo una jubilación de caja bancaria de 80.000 pesos y una jubilación de BPS de 19.000. No, yo no lo tengo, no me estoy poniendo ejemplo. Y una jubilación de BPS de 19.000 pesos. Si esta enmienda se aprueba, por la de 19.000 pesos, me subirían 3.200 y poquitos pesos. Si yo tengo un jubilado de BPS que cobra 22.300 o 22.400, no le voy a subir nada, o 100 pesos. Un jubilado que está apenas por arriba con su pasividad del salario mínimo nacional, uno que esté apenas por arriba, ese no recibe nada. Exacto. Y el otro que tenía una pasividad menor al salario mínimo nacional, pero al mismo tiempo cobraba una jubilación alta de caja bancaria. Sí, o de la caja que sea. Sí recibe el ajuste este. Exacto. Entonces, a ver, no es todo el mundo vive de su trabajo, está muy bien percibir dos jubilaciones y esos aportes. El tema es que estamos direccionando recursos públicos, de nuevo, que son escasos, a atender a las personas que no queremos atender. Y eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que no se quiera subir la jubilación mínima. Es compartible. Lo que entendemos es que no vamos a llegar a esto por ese mecanismo. Y yo acá quiero aclarar algo, porque a veces, y me ha pasado mucho en estos días, en esta entrevista, me dicen, no, nosotros tenemos confianza, está perfecto, si gana el Frente Amplio hacemos eso. Bueno, este tipo de redacciones, lo que hay que tener cuidado justamente son los incentivos que pone la Constitución para cuando los diferentes gobiernos entienden que hay que, por ejemplo, deprimir el salario mínimo para contener el gasto previsional. No lo hizo el Frente Amplio, pero esto es algo que queda en la Constitución y es más permanente y, por tanto, da incentivos para eso. A ver, con respecto a eso, el riesgo de que se manipule, que un gobierno de turno manipule el salario mínimo nacional para controlar el gasto en pasividades y afecte entonces a quienes ganan menos en la actividad. Sommaruga, en la entrevista de la semana pasada, remarcaba que la evolución del salario de todos los trabajadores públicos y privados en actividad formal no se fija por salario mínimo nacional, sino por laudos de Consejo de Salarios. Quiero tener un economista acá que me diga en qué grupo de los 24 grupos de actividad, que es donde están todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad formal del Uruguay, el salario evoluciona por salario mínimo nacional. Ahí yo lo que creo que hay que tener en cuenta es que el salario mínimo nacional es una prioridad para el Frente Amplio, dicho por los propios estudios del Cuesta Duarte. Si yo no recuerdo mal, hay en un entorno de más de 500.000, 25.000 pesistas. Esto es pegándole en el palo al salario nacional. Y el salario nacional además es una referencia para trabajadores informales, que son en principio unos 380.000, probablemente los informales dependientes de eso sean unos 100.000, o sea que yo diría que si esa afirmación es no hay problema con deteriorar el salario mínimo nacional porque no es una referencia para nada, tuviéramos cuidado. O sea, de nuevo, yo creo que los mecanismos más adecuados pasan por otro lado y es una prioridad y lo acentuó para el Frente Amplio y lo demostró en sus gobiernos aumentar el salario mínimo nacional. Después, con respecto a la otra objeción, la otra observación que usted hacía de que esta disposición, la del numeral 6, se va a terminar aplicando incluso a personas que pueden tener 2 o 3 pasividades, una de las cuales, por ejemplo, puede ser muy alta
y una por debajo del salario mínimo nacional. Sommaruga insistía, acá va a jugar la interpretación del texto. La base de la interpretación que hace el PIT-CNT, decía, está en la definición del salario mínimo, el ingreso mínimo indispensable para que una persona tenga acceso a los bienes y servicios fundamentales para tener una vida decorosa. Por ende, la definición de salario mínimo está atada a la persona. Entonces, la central parte de esta interpretación del texto constitucional para sostener que no es correcta esa posibilidad de la que usted hablaba. ¿Qué dice usted? O sea, en definitiva lo que señalaba, esto va a haber que reglamentarlo. Viene la reglamentación, vendrá la interpretación. No es lo que digo yo, es lo que dicen los abogados que hemos consultado, y es que las leyes interpretativas no pueden interpretar algo que la Constitución claramente establece. Sí hay normas constitucionales que entre sí, obviamente requieren una interpretación, pero son del mismo rango. Pero en este caso, por ejemplo, se alude al salario mínimo nacional. ¿Y qué es el salario mínimo nacional? El salario mínimo nacional está definido en una ley. Es el artículo 1 de la ley 10.449. Igual que una ley que reglamentara que esto no es por prestación, sino por persona, tiene menor rango que la Constitución. Entonces, de nuevo, allí es un tema. Yo entiendo que eso tiene que ver con que nuestra cuantificación es de 1.500 millones y la otra es menor. Entiendo que claramente una ley que es de rango menor que la Constitución está sujeta a recursos de inconstitucionalidad. Y bueno, allí abrimos otros problemas, pero también usted acá. Dice que si se estableciera en una ley que no puede tener aumento de su pasividad aquel que tenga 2 o 3, una de las cuales por debajo del salario mínimo nacional, si se estableciera esa reglamentación en una ley, esa ley a su vez podría ser declarada inconstitucional. No lo digo yo, o sea, los convoco a ver en la página que creamos, dentro de la pestaña más materiales, hay un evento que se hizo en la Universidad Católica, que hubo varios expositores, y hay una presentación del doctor Rizzo, que es constitucionalista conocido, que al final del evento dice eso: ninguna ley puede reglamentar algo que la Constitución no dice. Y la ley y la Constitución, usted dice, es muy clara: ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al salario mínimo nacional. Sí, el texto en principio parece muy nítido. El PIT-CNT insiste en que hay una interpretación posible. Bueno, para que pero no, a ver, yo creo que no la hay, creo que los constitucionalistas han sido claros. Pero pongámosle que en otras normas, por temas de redacción, puede haber eventos dudosos. La verdad es que eso es el mejor argumento para decir que el camino no es poner en la Constitución un texto que tiene problemas de interpretación, y que varios abogados que pueden juntar personas para ir a hacer recursos a la Suprema Corte piensan cosas distintas. O sea, me parece que lo más razonable es arreglar esto por la vía de la ley. Porque de hecho, además, ahí hay una coincidencia. Si ellos están entendiendo que quisieron poner por persona, y no es por prestación, sino por persona, eso se arregla por la vía del diálogo en una ley. Vamos a avanzar más, vamos a otro tema. ¿Ponemos la pausa primero? Sí. Vamos a ver después el tema del impacto en materia de costo, y vamos a ver lo que la reforma incluye con respecto a las AFAP, las administradoras de fondos de ahorro previsional, la prohibición de los sistemas de ahorro individual con fines jubilatorios y sus consecuencias. Seguimos con la economista Jimena Pardo, seguimos conociendo los argumentos de Frente Amplistas por el no al plebiscito de reforma de la seguridad social. Vayamos al capítulo relativo a las AFAP. Otro de los cuestionamientos que ustedes realizan se centra en el tercer gran asunto que incluye la papeleta del PIT-CNT, la prohibición de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio y el cese que se dispone de las actividades de las AFAP. A ver, primero conceptualmente, ¿por qué ustedes discrepan con una norma de este tipo? Porque en realidad hay que discriminar entre el instrumento ahorro individual, que permite que una persona ahorre una parte de su aporte a lo largo de toda su vida y se autofinancie una parte de su prestación, con quién lo administra, que es la AFAP, que es lo que históricamente en realidad hemos confundido en Uruguay. El instrumento ahorro individual, que es lo que elimina la papeleta con destino jubilatorio, inclusive el voluntario,
es lo que no está bien eliminar. ¿Quién lo administra y si tiene que seguir teniendo el formato de hoy? Es lo cuestionable y de hecho lo que el Frente Amplio se ha comprometido por unanimidad a cambiar, y eso lo podemos ver después. ¿Qué quiere decir que el instrumento ahorro individual tiene valores? Tiene valores para la persona y tiene valores para el país. El instrumento de ahorro individual es, por una parte de mi aporte personal, que es el 15%, yo mando 2/3 al BPS y en el formato actual, ¿no? Y 1/3 a lo que sería una cuenta de ahorro a mi nombre, en lo que hoy es una FAP, pero puede ser otra cosa. Ese aporte se va invirtiendo y al final de mi vida activa yo tengo un fondo que paga, autofinancia una parte de mi jubilación. ¿Qué es lo que yo siempre explico? Esto tiene virtudes para las personas. Como ejemplo, si una persona fallece en actividad y no genera beneficiarios de pensión, el fondo se hereda. Si yo llego a los 65 años de edad y no tengo los años de trabajo para jubilarme por BPS, puedo acceder a la jubilación, digamos, de lo que sería ese régimen. Obviamente, puede ser muy poco, porque en el régimen de ahorro individual depende por lo que uno aportó. Pero no es lo mismo para un gobierno que se propone crear una cobertura universal en la vejez, complementar eso, que decir, tengo que tener los recursos para armarlo de cero. Entonces, esto tiene virtudes para las personas y tiene virtudes para el país en su conjunto. ¿Por qué? Yo siempre explico, por suerte el Uruguay en el 96, cuando se creó en todo el mundo el régimen de ahorro individual, no sustituyó el BPS y eso es una virtud, porque lo que hizo fue complementar la parte del autofinanciamiento con el BPS. El BPS tiene virtudes muy buenas. ¿Cuál es el problema que presenta el BPS cuando la población envejece? Como yo siempre ejemplifico, yo hoy con mis aportes al BPS contribuyo a pagar la jubilación de mi papá. Cuando yo me jubile, el compromiso implícito es que mis hijos, con su jubilación, van a tener que pagar la mía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez la población envejece más, capaz que mi papá y yo no vamos, ojalá viva mucho mi papá, pero no sé si vamos a estar juntos en la jubilación, pero los hijos cada vez son menos, todos vivimos más, entonces eso requiere cada vez más contribuciones de rentas generales. Cuando uno se autofinancia una parte, cuando llega le dice a sus hijos, perfecto, por esta parte tú tenés que pagar con tus aportes, por esta otra parte yo te ayudo. Y eso tiene beneficios porque deja a la economía en su conjunto también con posibilidades de atender otros requerimientos. Ese es el tema de eliminar el ahorro individual como instrumento. Dicho esto, el Frente Amplio tiene un compromiso unánime de que hay problemas a solucionar en el ahorro individual, problemas que además esta reforma del gobierno acentuó. A ver, de vuelta, me repito a la entrevista de la semana pasada con el profesor Sommaruga. Él iba al cuestionamiento de fondo que el PIT-CNT tiene al sistema de las AFAP. Por ejemplo, manejaba el dato que 8 de cada 10 personas que están jubiladas por la AFAP cobrarían más de jubilación si solo se hubieran jubilado por el BPS. Ese tipo de cálculos, ese tipo de crítica a lo que implica en los hechos el cobro vía AFAP, ¿cómo lo manejan ustedes? De nuevo, con mucho respeto, yo no puedo contestarle a él. Sí me gustaría 2 puntualizaciones. La primera, el diseño que tenía el sistema hasta esta ley del gobierno, después podemos ver, era malo. ¿Por qué era malo? Porque uno se jubila por la FAP dependiendo de lo que aporta. Y los trabajadores que están por debajo de un sueldo de lo que hoy son en el entorno de 80.000 pesos, no tenían obligación de aportar. Muchos hicieron la opción voluntaria, pero muchos no. Y si la hicieron tarde, empezaron a aportar tarde. Entonces, cuando a veces se manejan las cifras de cuánto pagan las AFAP, tiene mucho que ver con que el trabajador eligió no suscribir lo que se llamaba el artículo 8 de la ley. Por lo cual, lo que mandó a la cuenta puede ser 2 meses de aporte, 1 año de aporte. O sea, no es que estuvo 20 años afiliado en la FAP. ¿Se entiende? Ese diseño es malo. ¿Por qué? Porque no es que aportó desde que empezó. Aportó lo que la persona eventualmente eligió aportar. O sea que el promedio no es un buen indicador, y esto no es una defensa, es una explicación. Dicho esto, tampoco es del todo correcto que cobraría más si hubiera cobrado por el BPS, porque el sistema anterior tenía una bonificación que se acaba de eliminar. Entonces, justamente la gente se afiliaba porque para las personas de menores ingresos había una bonificación que aumentaba lo que se cobraba en total, que estaba incluida en la jubilación de BPS y que en parte explica por qué el BPS paga 2/3 y la FAP 1/3. Igual también tenemos que tener en cuenta que la distribución del aporte
que es algo, a ver, yo comprendo totalmente y por eso me parece que hay que arreglarlo y hay desafíos a arreglar ahí, pero la distribución del aporte es, ¿cómo se financia el sistema hoy en Uruguay? Del 100% del aporte patronal y personal, el 75% o el 70%, dependiendo del año, queda en cabeza del BPS, porque el BPS va una parte del aporte personal, todo el aporte patronal y eventualmente, si hace falta, impuestos afectados y asistencia financiera. Lo que va a la cuenta es solo una parte del aporte personal, que es en el entorno de entre el 25 y el 30%, dependiendo del año. Es lógico, entonces, el diseño está armado para que cuando uno se jubila, pague menos la parte del ahorro individual. Lo cual obviamente es chino básico para las personas, porque uno agarra un recibo y dice, yo acá tengo 5, acá tengo 15, este es una porquería, y yo entiendo que es razonable ese razonamiento, porque es muy difícil explicar. También está el cuestionamiento de las comisiones y al seguro. ¿no? Sí, eso ahora si querés lo explicamos. Pero dicho esto, a mí me gusta aclarar, porque creo que las cosas están muy buenas darlas sobre la base de información y las valoraciones después las hacemos sobre la información correctamente dada. Ahora, eso no quiere decir, y es lo que quiero terminantemente afirmar, que el Frente Amplio diga vamos a dejar todo como está. No, el Frente Amplio está entendiendo que hay cosas que funcionan mal, que hemos aprendido, y esto no quiere decir que no haya mejorado el sistema, pero también la realidad es dinámica y hemos entendido que hay que seguir progresando en la mejora. ¿En qué se comprometió el Frente Amplio? El Frente Amplio dice, hay cosas que se han hecho bien, que exista un fondo, que autofinancie una parte de la jubilación, que el fondo se ha administrado bien, que ha generado buena rentabilidad, que ninguna crisis hizo perder ese fondo a los trabajadores. Eso está perfecto. ¿Qué es lo que está mal? Hay que cambiar y tampoco está bueno desde el punto de vista de la reputación del sistema, porque alienta críticas. Por ejemplo, ¿para qué vamos a tener 4 AFAP que salgan a afiliar personas que eventualmente todas van a entrar al sistema? Ahí tenemos mayores costos, tenemos costos reputacionales, entonces ahí hay una posibilidad de mejora, de decir, bueno, separemos, por ejemplo, estos dos procesos, separemos la parte de la inversión, que se puede seguir haciendo con criterios eficientes, competitivos, de la parte que tiene que ver más con la seguridad social, digamos, y que esto lo haga un ente estatal en donde las comisiones, y no tenga, digamos, un formato como el actual, o las comisiones las absorba el Estado o este ente estatal. Que si me preguntás a mí, preferiría que no fuera el BPS. Otra alternativa, porque de nuevo, esto va a ir a un diálogo, entonces no es que hay una propuesta. Otra alternativa que se ha manejado, que también tiene ventajas y desventajas, es decir, bueno, para eliminar este mal mecanismo, dejemos una FAP sola. Yo creo que eso tiene ventajas, te elimina la parte de la competencia por la afiliación, te baja costos, también tiene desventajas si es que te deja una sola administrando el fondo. Eso habrá que balancearlo. Ahora, lo que quiero aclarar con esto es que no hay cosas no es que estemos negando que haya cosas para mejorar. Lo que no se puede confundir es que una cosa es eliminar la posibilidad de autofinanciar una parte de la jubilación con la FAP. La FAP es cambiable, es el instrumento que administra el ahorro y no hay que confundirlos. Y acá un apunte nomás que me gustaría aclararte porque creo que me llamaron ayer y me preguntaron si era correcto. Fue algo que nos ocurrió al inicio cuando yo estaba allá por República FAP y ahora volvió a presentarse. Cuando uno calcula la jubilación por la FAP, se toma lo que se llama una expectativa de vida, digamos. Esa expectativa de vida hoy está publicada en el Banco Central del Uruguay, está en la web, también después te puedo pasar el comunicado, pero uno puede entrar a www.bsu.gov.uy, comunicados, el comunicado es el SECO 21256, y en la página 4 allí lo que ve es que para una persona que hoy tiene 60 años, a los 60 años, lo que se piensa que va a vivir en promedio, y es lo que se toma para el cálculo, son 25,51 años. Quiero preguntarle ahora por el impacto en el gasto, ¿no? En estas semanas ha habido una serie de advertencias por el costo fiscal extra e inmediato que esta reforma que viene incluida en la papeleta del PIT-CNT si se aprobara. Por ejemplo, el PIT-CNT calcula un costo adicional de $450 millones al año.
El BPS ha hablado de 1.000 millones de dólares por año. Ustedes han hablado en este documento de los Frente Amplistas por el no de 1.500 millones, que además agregan crecerá con el correr de los años. ¿De dónde sacan el número de ustedes? Expliquemos bien cómo es el cálculo y a cuáles de los puntos de la reforma se refiere este costo adicional. El costo, el costo que está allí en el documento es el costo de toda la reforma. Lo que pasa que en el minuto 1, lo que impacta, por ejemplo, sobre el tema de más de largo plazo, de que más personas se jubilen, no va a impactar en el minuto 1. En el minuto 1 lo que impacta directamente es la igualación de las jubilaciones más bajas al salario mínimo nacional. Sí, ¿no? Y además que es razonable interpretar que también esto incluye a los jubilados ya. Entonces eso implicaría también una reliquidación de las jubilaciones. Entonces, esos 1.500 ¿de dónde salen? Y que no es contradictorio con el número del BPS. El BPS calcula la equiparación a las jubilaciones mínimas de su colectivo. Pero afuera del BPS, porque esta norma es para todo el sistema previsional, hay otras cajas. O sea, entonces, hay otras cajas en las cuales existen pasividades inferiores al salario mínimo nacional que deberían aumentar. Sí, sobre todo policial y militar. Uh-huh. También en algunas cajas paraestatales, lo que refiere a las pensiones. Entonces, los 1.000 millones, eso ya había quedado dicho, pero por las dudas lo repetimos acá. En el informe del BPS se habla de 1.000 millones de dólares. Porque es solo el colectivo del BPS. Solo en esa institución. Nosotros incorporamos allí, en un cálculo, obviamente, una estimación con los números disponibles, al resto de las cajas y a la reliquidación de las jubilaciones. Dicho esto, lo que no está incluido allí y que también eventualmente sería un costo y una cuantificación es la reversión de las reformas que ya están hechas y que ya tienen 65 años de edad y otro tipo de cambios, digamos, de los parámetros de la caja bancaria y la caja notarial. Uh-huh. Que eso no está incluido ahí y nosotros no tenemos un cálculo para eso inicial, pero algún referente técnico dijo que ascendía en el inicio alrededor de 250 millones de dólares. Ahora, de vuelta, me remito a Sommarúa, que a propósito del informe del BPS, hace notar que se apoya en supuestos exacerbados que parten de la base de una interpretación maximalista del alcance de la reforma. Yo la verdad es que no me corresponde a mí ni calificar ni establecer intenciones a nadie, no es la idea, ni al equipo técnico del BPS, ni a Sommarúa. No, porque lo que sí quiero aclarar, que el informe dice en un momento, dado que la propuesta de reforma constitucional no incluye una reglamentación legal, ni detalles sobre cómo se aplicaría la misma, la estimación realizada en este estudio está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar. Bueno, a ver, nosotros accedimos a lo que presentó el BPS en el Parlamento. Yo hago estudios actuariales y cualquier técnico que hace un estudio actuarial como estima cosas siempre pone esa previsión. Lo que no sé bien a qué se puede estar refiriendo, no voy a interpretar lo que quisieron decir los técnicos del BPS. Lo que sí quiero decir claramente... Bueno, por ejemplo, a ese... pero para dejarme, porque si no queda colgado. A esa disposición de si abarca a la persona o a las pasividades. No, bueno, exactamente. Yo creo que el punto clave está en que los 460 millones de dólares derivan de la interpretación de que se puede interpretar la Constitución que dice jubilación y pensión con una ley que interprete que es por persona. Y volvemos a lo que ya aclaramos hace un ratito. El cálculo del PIT-CNT está basado en la interpretación menos costosa del numeral 6. Bueno, pero vuelvo a ver, ¿no? Yo y las consultas que hemos hecho, las interpretaciones mayoritarias, es que no tienen lugar a duda que esto no se puede interpretar con una ley que restrinja el alcance de esto. Pero asumamos por un momento que eso es posible. ¿Vamos a dejar en la Constitución un texto que puede tener más de una interpretación para algo tan importante como que el costo está entre 460 y 1.500? Uh-huh. O sea, esa es la pregunta que yo hago. Bueno, por otro lado, también es un hecho que al eliminarse el ASAFAP, al bajar la cortina del ASAFAP, el BPS va a recibir una suma muy importante de dinero, el que corresponde a los ahorros individuales de las personas que han utilizado este sistema hasta ahora.
Y con ese fondo se va a poder costear, se va a poder enfrentar el costo adicional durante un periodo de tiempo. Veamos eso. Bueno, eso yo lo que quiero aclarar ahí es, hicimos mucho esfuerzo en el documento justamente en decir, al inicio son 1.500 millones y esto va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque la seguridad social no es algo de caja de hoy. Uh-huh. De hecho, hay muchas cajas en las cuales uno hace un estudio actuarial hoy tienen fondos, y por la forma en la que se va a jubilar la gente, lo que va a cobrar y lo que van a aportar y los activos que va a tener en el futuro, ya se puede prever que de acá a X años van a tener un problema de sustentabilidad. Porque la seguridad social es algo de largo plazo. Yo siempre digo esto, a mí me faltan 15 años para jubilarme. Cuando yo llegue a jubilarme, el 2045, que es cuando va a haber casi 4.000 millones de dólares más de necesidad, va a estar ahí cuando yo vaya a buscar mi jubilación. Mi hijo, que hoy tiene 21, va a estar en la mitad de su vida laboral. Entonces, las cuentas no se hacen en función de lo que hoy ingresa. Igualmente, aclaro, estos estudios que nosotros ponemos acá no son solo del BPS. CINVE es coincidente con ese estudio del BPS. CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas. Exacto. Y obviamente en la página de CINVE está colgado el estudio, pero además en la página... En el sitio web que nosotros armamos, de nuevo en la pestaña Otros Materiales, hay un par de columnas de Gonzalo Zunino a las que se puede acceder que explica justamente esto. Pero entonces, a ver, hoy hay 23.000 millones de dólares en el Fondo de Ahorro Previsional. En realidad hay 23.000 millones de dólares en las cuentas de los trabajadores uruguayos que pasarían al BPS, y que acá el BPS lo que administra es un fideicomiso, pero que es colectivo. O sea, obviamente la cuenta no existe más, pasa al BPS. ¿Qué es lo que nosotros fundamentamos allí? El costo inicial son de 1.500 millones. Sí, ponele, te vienen 1.400 de aporte. Al inicio no es que hay un problema de estrangulamiento. Hay otros problemas sobre la economía extra sistema previsional, que eso que después lo decimos, pero no hay un estrangulamiento inicial. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? La gente se empieza a jubilar, esos 1.400 millones... Vamos a ir un poquito más lento. En primer lugar, habría disponibles 23.000 millones de dólares. Que se gastan en 15 años. Y por otro lado, al BPS le estaría ingresando 1.400 millones de dólares por año. De la gente que hoy aporta a las cuentas que no va. Pero todo eso está en el estudio del BPS, Bien. Está en el estudio de CINVE y está en el estudio nuestro. Y entonces ustedes lo que calculan, ¿qué es? Partamos de la base que hoy Caja Militar, BPS y Caja Policial ya reciben vía impuestos afectados y rentas generales 3.000 millones de dólares. Eso está perfecto, sí, nadie lo cuestiona. Esto es adicional a eso. Ahí está. Inicialmente se requieren 1.500 millones de dólares más. Y el BPS estaría recibiendo... Exacto. Lo que hasta ahora iba a la SAFAP, 1.400. Exacto, o sea, al inicio no hay un problema de estrangulamiento. Al inicio, año a año, se estarían compensando. Claro, pero y después están los 23.000 al costado, exacto, los 23.000 millones al costado. Que es lo que está claramente explicado en el documento. ¿Qué es lo que ocurre? Esto va creciendo, porque de esos que hoy son 1.400, capaz que el año que viene se jubilan 6.000 personas, al otro se jubilan 7.000, entonces van bajando los aportes y subiendo las jubilaciones. El fondo que pasa el fideicomiso del BPS se agota en 15 años y se empiezan a recibir menos aportes porque la gente se empieza a jubilar. Entonces, este costo inicial de 1.500 sigue creciendo y, por poner un ejemplo, en el 2045 ya llega a ese nivel que es altísimo. No quiere decir que en 20 años no pasa nada y llegamos a ese nivel de golpe. Va creciendo sistemáticamente. Los convoco a mirar la gráfica del trabajo de CINVE y del trabajo del BPS. Crece. Es por decir, digamos, en el 2045, que es un plazo de 20 años, que no es mucho, ya llega a un nivel de un presupuesto anual de la educación por año de costo adicional al actual. Y ahí es donde empieza el debate sobre el financiamiento. No, el debate empieza antes, porque además lo otro que yo como actuaria me cabe la honestidad intelectual de decir... Los estudios actuariales, que son lo único que podemos hacer y que es lo razonable, son estudios de tendencia. No van a prever ciclo. Si la economía uruguaya el día de mañana tiene un problema de ciclo internacional y el PIB, esperemos que no, le va malo, esto se puede complicar porque hay un tema de financiamiento de cada periodo, ¿sí? O sea, esto es una estimación razonable, científica, de algo que ocurre en tendencia, pero... Ojalá que no, la cosa
puede cambiar y en términos de financiamiento también hay efectos extra sistema previsional que hay que considerar y que afectan del próximo gobierno en adelante, que no son los que impactan sobre el sistema previsional y que también están señalados en el documento, sino que son los que impactan sobre la economía en su conjunto y en particular sobre cómo nos percibe quienes nos financian, ¿sí? O sea, el Uruguay necesita crecer y yo acá quiero ser enfática. Nosotros, las personas que somos de izquierda, no es que queremos crecer de por sí, queremos crecer para que la gente viva mejor, porque la desigualdad, como ya lo descubrió Amartya Sen hace años, es un problema para el crecimiento. Entonces hay que solucionarla. Ahora, para poder solucionar la desigualdad tenemos que tener recursos y por tanto hay que lograr que el país crezca, que no crece hace 10 años. Y eso implica atraer inversiones, políticas de empleo, políticas de mejor financiación del Estado, etcétera. Y orden macro, o sea, ¿no? O sea, una economía que sea respetada, que las personas miren y dicen, conviene instalarse en Uruguay. Bueno, obviamente todo este tipo de cosas, las personas que nos miran de afuera dicen, si estiman que el Estado uruguayo va a tener obligaciones mucho mayores de las que puede afrontar y ciertas dificultades, todo eso complica el panorama de cualquier gobierno. El PIT-CNT maneja formas alternativas de financiamiento del sistema de seguridad social, básicamente con una reforma tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisar el aporte patronal en el sector agropecuario, dado que si se llevara su aporte a 7,5%, como es para el resto de los hogares, permitiría recaudar 50 millones de dólares anuales. Reducir en 1/3 la evasión tributaria de IVA e IRAE, lo que permitiría una recaudación adicional de 730 millones de dólares anuales. Disminuir de manera progresiva las exoneraciones fiscales del actual 6,4 al 3,7% del PBI, que es el promedio de América Latina, lo que implicaría un ahorro por menor gasto tributario de 2.000 millones de dólares anuales. O sea, dice el PIT-CNT, con un esquema de este tipo se enfrenta el mayor costo que puede implicar esta reforma que ellos están proponiendo. A ver, de nuevo, conversamos hoy que la exoneración de aportes patronales, muchas de las cuales están en la Constitución y la papeleta no elimina, son 200 millones de dólares por año cuantificadas por BPS, contra 4.000 es escaso. De nuevo acentúo que el Frente Amplio tiene un total compromiso con revisar la financiación del sistema, no solo por un tema de financiación, hay temas de equidad a solucionar. Ahora, yo no me voy a meter, me parece que el PIT-CNT tiene todo su derecho de reivindicar, porque es una organización y así le corresponde, lo que entiende que un gobierno y un país puede hacer. Desde lo que nos corresponde a nosotros como firmantes de este documento, y qué es lo que allí dice es, aún considerando que existen formas de financiar o fuentes alternativas que podrían tener este nivel, generar este nivel de recursos, lo que cabe preguntarse como sociedad es si no necesitamos poner eso en otras áreas, no solo por temas de derechos de las personas que necesitan ejercerlos, y por no irme al ejemplo de infancia y cuidados, por irme al ejemplo de seguridad, por ejemplo, ¿no? De cómo vamos a reinsertar a las personas que reinciden en la cárcel, eso requiere programas activos, y impacta también sobre la vida de todos, porque impacta sobre cómo vivimos como sociedad, sino que también me parece que tiene que ver con crecer. O sea, si uno tiene capacidad de generar esos recursos, debería invertirlo en políticas que también potencien el crecimiento, como por ejemplo inversión. Porque de nuevo, para poder tener recursos, y sobre todo cuando la población envejece, que va a requerir más para salud, más para cuidados, más para previsión social, necesitamos que el país crezca. Economista Jimena Pardo, integrante de Frente Amplistas por el No. Gracias por la presencia esta mañana en Perspectiva. Por favor, gracias y bueno, un gusto como siempre.